Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Les saluda su psicólogo favorito, Aldo Fernández, y el día de hoy no vamos a hablar de psicología. El día de hoy les vamos a narrar, mi esposa y yo, 3 historias, ya que es Halloween, 3 historias paranormales que no solo le han pasado a mi esposa, sino a personas muy cercanas y que conocemos. Y que ya saben, o sea, yo soy un número básicamente, pero de verdad que estas historias no tienen explicación y sobre todo que yo conozco a las personas que les ha pasado y no tendrían por qué mentirme. Entonces, si quieres acompañarme en este mundo paranormal, pues te dejo con mi esposa para que te cuente la primera historia. Buenas noches. Bueno, la historia me pasó hace 5 años más o menos atrás. Yo tengo 2 mejores amigas que son amigas de la infancia del colegio, que somos bastante cercanas. Una de ellas pues vivía con su abuela y su mamá y su papá, pero su abuela pues como todos papás trabajan y entonces todo el tiempo paraba con su abuela. Ella era una persona ya mayor, ella falleció hace 5 años. En el transcurso pues del velorio y todo lo que conlleva la muerte de un familiar, la estuvimos acompañando. El primer día de velorio, porque Violetita estuvo internada más de una semana, decidimos acompañarla a dormir a mi amiga, que se llama Grace, a su casa. Para darle esa comodidad, nosotras nos dormimos en un colchón que estaba vacío aparte en el cuarto de Grace, y Grace y su familia se tomaron una pastilla para poder descansar después de la semana pesada que habían tenido. Entonces ellos se durmieron, nosotras nos acomodamos, nos dormimos. Habrán pasado algunas horas, la verdad que no tengo idea de cuánto tiempo porque pues no estaba consciente de ello en ese momento. Y me desperté porque comencé a sentir una sensación extraña, o sea, como que el ambiente estaba pesado, sentía algún malestar, algo que me hizo levantarme. Entonces yo, en ese momento, pues Grace tenía una habitación y en esa habitación había otra habitación al costado que iba directamente en una puerta y yo estaba mirando directamente a esa puerta, estaba mirando al cuarto vacío. Entonces por no sé, situaciones que te dan miedo, pues uno intenta no abrir los ojos. Yo estaba con los ojos completamente cerrados, así que me temblaba el ojo de la presión que estaba haciendo, y comencé a sentir al otro lado, que era el cuarto de Violeta, donde se tenía que pasar un patio para llegar al cuarto de Violeta, que estaba justo al lado opuesto del cuarto de Grace. Violeta era la abuelita de Grace. Comencé a escuchar que gritaban Grace, pero era un grito, no era un grito así como que Grace, ven, ¿no? Sino era un grito desgarrador, era un grito que venía desde las entrañas de Violetita, que me asustó. Traté de ignorarlo, pero era constante y en el transcurso fue aumentando y comenzaron a caerse, o se escuchaba que se caían como que libros, cajas, como que estuvieran tirando las cosas buscando algo o buscando a Grace en esta situación. Entonces, el miedo me invadió, obviamente, y con los 2 segundos de valentía que tuve, lo único que hice fue girarme para mirar a mi amiga Yulisa, que estaba durmiendo a mi costado. Y abrí una pequeña luz del ojo para poderla mirar a Yulisa, y vi que sus ojos también estaban haciendo la presión cuando uno no está dormido, sino está despierto pero no quiere abrir los ojos. Y le pregunté, ¿escuchaste? Fue lo único que ella me respondió, sí. Fue lo único que hablamos en todo lo que quedó de la noche. Y en algún punto nos quedamos dormidas otra vez, me imagino. Y siguió, que sentí la presencia y me volví a levantar. Y en ese le dije, Violetita, deja que Grace descanse, porque ya tuvo bastante esta semana. Y eso fue todo. A las 6 de la mañana agarramos nuestras cosas, nos fuimos y conversamos la situación, porque uno como psicóloga dice, no, pero ¿qué pasó aquí, no? O sea, psicosis colectiva no es posible. Éramos 2 personas y no habíamos hablado de la situación. Es más, nos echamos a dormir sin haberlo pensado, supuesto en algún momento, ¿no? Entonces sí fue algo que en verdad te deja así como que pensando qué pasó. Siempre se lo he contado a Aldo, es una anécdota que siempre cuento cuando se llegan a estos temas. Y pues eso. Bueno, bueno, como ella dice, o sea, 2 personas no pueden escuchar lo mismo. Eso, si bien es cierto, es un término psicológico, yo nunca lo he creído del todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?
básicamente no tiene explicación, ¿no? Bueno, continuemos. Segunda historia. La segunda historia se las voy a narrar yo. Y esto no le ocurrió básicamente a mi suegra, ¿no? Como en muchos lugares aquí en el Perú, y las dos historias son similares porque tienen que ver con esto, ¿ok? Nosotros muchas veces, o bueno, en la antigüedad muchas veces se tenía una calaverita, ¿no? Una calaverita en casa para que cuide, ¿no? Para que cuide la casa, para que cuide las cosas. Entonces la gente mayor, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, tenían su calaverita en casa y la tenían ahí para que usualmente la utilizaban para que cuide, una teoría, ¿no? Antigua. Entonces, en la casa de mi suegra hay una calaverita que se llama Carmela. Entonces, ahora les cuento la historia, pero tenía que hacer este preámbulo para que se entienda. El abuelo de mi esposa es marino mercante y él, bueno, trabajaba pues viajando. Entonces, en estas fechas del viaje le tocó visitar Japón. Entonces, él había comprado muchas cosas de última tecnología de Japón y había venido a la casa. Entonces, como era de costumbre, pues lo recibían, dejaba sus maletas en el patio y luego salían pues a pasear, a comer algo, ¿no? Entonces, el señor había llegado con muchas cosas, tenía muchas cosas, muchas maletas, y todo lo habían dejado en el patio. Entonces salieron a comer a algo, al parque, no sé. Y la cuestión es que a alguien se le olvidó cerrar la puerta. No cerraron la puerta, o sea, imagínense, en el Callao no cerraron la puerta y con todas las maletas llenas de cosas y electrónicos. Imagínense eso. Los vecinos cuentan de que... Se fueron horas. Sí, o sea, ellos salieron horas, se fueron horas. Y yo le puedo dar fe porque yo he conversado con el vecino que vio esto, que es un vecino ya de años y está ahí al frente. Y, o sea, el vecino lo que vio fue que salió una persona y se sentó en la puerta. Estaba sentado. Y dice que no se le veía la cara, era una cosa negra. Sí, que el vecino pensaba que era un familiar que se había sentado ahí a esperar, ¿no? Y no se le veía la cara, era una persona negra, durmiendo ahí sentado al costado. Ha estado horas de horas esa persona sentada hasta que la familia ha regresado y descubrieron que la puerta básicamente estaba abierta y que alguien se podía haber robado todas las cosas. Pero nadie se acercaba porque estaba esta persona de negro sentada todo el tiempo. Cuando llegó la familia ya no. Claro, obviamente cuando llegó la familia ya no estaba, pero todo el tiempo que no estuvo, estaba esta persona de negro sentada ahí. Extraño, ¿no? Y le atribuyen eso a Carmelita. No lo sé. Yo recuerdo que la primera vez que me quedé a dormir en casa de mi enamorada, sentí un cocacho. De repente fue Carmelita. Sí, de repente fue Carmelita. No sé. Y ahora la tercera historia tiene que ver con algo muy similar que le sucedió a mi abuela, que en paz descanse. Ella, nosotros tenemos una casa chacra en Shangri-La, que es un lugar que está por Puente Piedra, por una zona donde hay casas grandes, ¿no? Entonces, en esa época había un jardinero, porque es una casa chacra, tiene muchas plantas, entonces venía un jardinero a arreglar las cositas, ¿no? Y un domingo había salido toda la familia. Nosotros también teníamos en esa época una calaverita, que era de una niña. ¿Por qué? Porque por esa zona hay bastantes restos arqueológicos. Entonces, cuando tú construías la casa, usualmente desenterrabas esas calaveritas, ¿ok? Y te quedabas con una. Esa era la costumbre. No me digan por qué. Era la costumbre. Yo hasta ahorita no la entiendo tampoco. Y se quedaron con esta niña de calaverita para que cuide la casa. Entonces dice que llegó el jardinero, ¿no? Y el jardinero le cuenta a mi abuela que él tocó la puerta y salió una niña. Salió una niña a recibirlo y le dijo que no estaban, que venían el martes, que viniera el martes. Y el jardinero cuenta
que dice que al fondo, en donde está, hay un gras, ¿no?, extenso, habían varios niños jugando a la ronda. Y él pensaba que había venido pues extensa familia y que estaban con todos sus hijos y estaban jugando, y obviamente por esa razón él no podía hacer su labor. Cuando él le cuenta esto a mi abuela dice, pero no había nadie en la casa. Nosotros nos fuimos, no quedó nadie. Y regresamos esa noche. Entonces el jardinero se llenó de temor y básicamente no quiso regresar a la casa. O sea, nadie pierde plata así nomás, y era la época de los 80 en el Perú. Si él no quiso regresar es porque algo debe haber visto y algo le debe haber asustado. Entonces, señores, esas son las 3 historias que quería contarle. Tengo muchas más, pero el tiempo, ustedes saben, ya no hay tiempo, ¿no? El siguiente Halloween será. Tengo muchas más de estas historias. Pero bueno, entonces, chicos, yo me despido. Espero que les guste esas historias. Y si quieren que cuente más, déjenme un like y déjenme comentarios también de qué historias han tenido. Porque entre psicólogos ya no estamos hablando de personas que están, que quieren lucrar con este tema. Estamos hablando de profesionales. Yo soy un profesional y pongo mis manos al fuego por estas 3 historias que les he contado. ¿Ok? Entonces, yo me despido, mi esposa se despide. Ahí está. Hasta Chao, luego, dice. chao. ¿Ok? Entonces, chicos, bueno, cuídense, buenas noches y que pasen un bonito Halloween. Hasta luego. Chao.